Buenos días a todos, bienvenidos a este café científico organizado por el Departamento de Químicas y Ciencias Exactas. Mi nombre es Darwin Castillo y les acompañaré como moderador de este evento. El día de hoy tenemos la participación del doctor Rómulo Salazar González, de la magíster Mercedes Villa Achupayas y del doctor Aramis Sánchez. Para este evento, por favor, voy a mencionar algunos aspectos principales en relación a las preguntas. Se las podrá hacer a través de chat interno y se las contestará al final. Las preguntas las pueden realizar tanto a través de Zoom como Facebook Live. Bien, para dar inicio a este evento, entonces tenemos la presencia del doctor Rómulo Salazar González con el tema bioplásticos, fundamentos y aplicaciones como envases de alimentos. Brevemente resumiré su hoja de vida del doctor Rómulo González. El doctor Rómulo Salazar González, es profesor titular agregado de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. Es ingeniero en Industrias Agropecuarias por la Universidad Técnica Particular de Loja, máster en Bioingeniería con mención en Ciencias y Procesos de Alimentos por la Universidad de Montpellier en Francia, y doctor en Ciencias y Procesos de Alimentos y Bioproductos por la Escuela Superior AgroParis Tech en Francia. Desde el año 2014, el doctor Salazar es profesor en los programas de Ingeniería en Alimentos y de Maestría en Ciencias de los Alimentos de la ESPOL. Desde el año 2016, es jefe del Laboratorio de Investigaciones Alimentarias de la FIMCP. Ha sido docente e investigador en la UTPL y en la Universidad Nacional de Loja, profesor visitante en la Universidad de Western Ontario, Canadá. Su principal interés de investigación se centra en los envases avanzados de alimentos y en la valorización de materiales y componentes de base biológica para aplicaciones en la industria alimentaria. Participa en varios proyectos de investigación sobre bioplásticos, interacciones envase, alimentos, polímeros sensibles a estímulos, biopolímeros y compuestos de interés industrial. Bienvenido, doctor Rómulo Salazar. Buenos días a todos quienes están participando por este medio de este importante evento. Voy a compartir la pantalla para empezar la presentación de mi tema, pero antes quiero agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar del mismo, y para mí es un gusto compartir con ustedes y con algunos colegas de la UTPL, en donde tengo muy buenos amigos. Bien, el día de hoy entonces voy a conversar sobre un tema que, bueno, lo he titulado Bioplásticos, fundamentos y aplicación como envases de alimentos. Y durante esta charla voy a referirme rápidamente a la problemática que tiene este tema, los impactos sobre el ambiente, y para luego pasar a revisar rápidamente unos conceptos básicos de los bioplásticos, conceptos de lo que es un material biobasado y uno biodegradable, para luego sí abordar una clasificación de estos materiales y terminar abordando rápidamente algunas propiedades y las aplicaciones como envases para alimentos de estos tipos de materiales. Bien, entonces, cuando hablamos de bioplásticos, tenemos que referirnos a un concepto o un término compuesto, ¿no? Bio y plástico. Entonces, entendamos, revisemos lo que es un plástico, pues, porque este es un término que significa que se puede moldear, es decir, hace alusión a una propiedad del material. Y esta propiedad, la maleabilidad o la plasticidad, le permiten a ese material o permiten que ese material pueda ser fundido, pueda ser prensado, pueda ser extrudado y darle así diferentes formas, desde láminas, fibras, placas, hasta botellas, cajas, etc. Este término plástico hace referencia a materiales orgánicos que pueden ser producidos de materias primas como el petróleo principalmente, pero también celulosa, el carbón y el gas natural. Es decir, que por plástico realmente actualmente se entiende como un término que describe una gama de materiales sintéticos o semisintéticos que se utilizan en diferentes aplicaciones, desde envases hasta dispositivos médicos, en el sector automotriz, en el sector textil y dispositivos celulares también, ¿no?
Bien, ahora, cuando hablamos de plásticos, nos referimos a un conjunto de materiales, y los materiales convencionales, es decir, los de origen fósil, se presentan en esta diapositiva y hay varios polímeros, ¿no? Desde el tereftalato de polietileno, pasando por el polietileno, hasta el polipropileno, el poliestireno. Y el uso que tienen estos materiales en el mundo, podemos ver en este gráfico, en donde el 18, casi 19% de la producción mundial es, bueno, se usa en el mundo un 18.9% de polipropileno, un menor porcentaje, casi 18% de polietileno de baja densidad, 12% de polietileno de alta densidad, el PET 6.9% y otros plásticos con un porcentaje del uso mundial. Bien, ¿qué sucede con estos materiales plásticos? Es que en realidad hay un problema de acumulación y de residuos, ¿no?, de los materiales plásticos, que estudios muestran que entre 1950 y 2015 se produjeron alrededor de 8.300 millones de toneladas de plásticos, de los cuales 6.300 millones de toneladas se consideran residuos. Es decir, de toda la producción, un 76% fueron residuos, que los podemos ver, porque de esos 76% de residuos, en realidad el 79% está en vertederos o en el medio ambiente, un 9% se ha reciclado, y un 12% se ha incinerado. Entonces vemos realmente que el reciclaje ocupa un porcentaje bastante bajo de estos, del uso final, digamos, la exposición final de los materiales plásticos, generando así un impacto ambiental. Bien, ahora, frente a esta problemática, hay una tendencia, ¿no?, en investigación y desarrollo e innovación tecnológica en el sector de plásticos. Respondiendo a este problema medioambiental, las industrias del sector plástico, los centros de investigación, las universidades, han venido desarrollando estrategias para pasar de una economía lineal, en donde un artículo se produce y después del uso va directo a la basura, a tratar de llegar a una economía circular en donde se reducen mucho los desperdicios, ¿no? Más bien se reutilizan todo lo que se produce. Y por tanto hay algunos avances en el sector de plásticos para tratar de avanzar en términos de eficiencia energética, en términos de procesos tecnológicos para reducir el uso de plásticos. Una estrategia de procesos tecnológicos lo podemos ver en las botellas de agua envasada, que tal vez nos hemos percatado que ya no son como antes, sino que tienen un espesor mucho menor, de tal manera que se ocupa menos material para elaborar una botella. Y también algunos avances en reciclaje para poder incorporar cada vez mayor porcentaje de material reciclado en artículos nuevos. Y otro gran ámbito de desarrollo, de investigación, desarrollo e innovación es el de nuevos materiales. Y sobre estos nuevos materiales es entonces donde nos vamos a centrar en los bioplásticos, porque realmente se constituyen en una alternativa a los polímeros de origen fósil, ¿no? Es decir, tratar de encontrar polímeros hechos a partir de materias primas renovables. Bien, entonces vamos a tratar entonces el tema de los bioplásticos, la definición de estos bioplásticos. Como mencionaba, pues sigue siendo plásticos, tienen esta misma propiedad, son maleables, moldeables. Y cuando hablamos de bioplásticos también nos referimos a una gran familia de materiales, diferentes polímeros, con diferentes propiedades y por tanto diferentes aplicaciones. Pero en realidad un material plástico se define como bioplástico si es de base biológica, o también llamado biobasado, o si es biodegradable, o si presenta las dos propiedades. Entonces, en esta gráfica se puede observar esta definición, ¿no? Biobasado,
biodegradable o las dos propiedades, de tal manera que biobasado no es igual a biodegradable, porque la biodegradabilidad en realidad no depende del recurso de base del material, sino que está vinculada con la estructura química del polímero, del material. Bien, entonces, un poco para definamos o extendamos un poquito estas definiciones de biobasado. Entendemos por material biobasado los que se derivan en su totalidad o en parte de los recursos de biomasa. Y para determinar esta propiedad, pues existen algunos métodos estandarizados, normas internacionales que permiten determinar el contenido de origen biológico de un material. Y por otro lado, el término biodegradación, que hace alusión al proceso que desintegra y descompone el material por la acción de microorganismos en CO2, agua o biomasa generalmente. Para esta otra propiedad también existen métodos de prueba en laboratorio que permiten determinar si un material es biodegradable, bajo qué condiciones es biodegradable y en qué periodo de tiempo es biodegradable. Todo eso está normado a nivel ya internacional incluso. Bueno, entonces, teniendo claro, digamos, estos dos conceptos, podemos observar ya la clasificación de los bioplásticos. Y en esta figura se presentan, digamos, los bioplásticos en dos ejes, ¿no? Un eje de las X que podríamos decir que va de no biodegradable a biodegradable y en el eje de las Y que va de lo biobasado a lo de origen fósil. De tal manera que tenemos como 4 cuadrantes ahí en donde caen cada uno de estos materiales. Cada uno de ellos pues tiene su estructura química diferente, ¿no? Y por tanto de ello va a depender las propiedades, la forma en que se puede procesar y de tal manera la aplicación final, ¿no? Ahora, yo quisiera inicialmente referirme a esta parte, ¿no? A este cuadrante, materiales que son biobasados pero son no biodegradables, ¿no? Porque hay muchos materiales que se comercializan actualmente, mucha publicidad sobre los denominados bio-PET o biopolietileno y demás. Entonces, lo que quiero mostrar en esta siguiente diapositiva es que ya sea que se utiliza recursos de base biológica para obtener moléculas y a partir de esas moléculas llegar a obtener el polímero PET, la estructura química en los dos casos, partiendo de la biomasa o partiendo del petróleo, llegamos a la misma estructura química y por tanto esta estructura química no es biodegradable. Entonces, tener en cuenta bien que realmente la biodegradación está vinculada a la estructura química del material. Ahora, en otro cuadrante encontramos los materiales que son biodegradables, pero son de origen fósil. Porque a partir del petróleo, la industria petroquímica y la industria química de síntesis ha logrado sintetizar estructuras químicas, polímeros, que tienen esa propiedad de ser biodegradables. Uno de ellos es la policaprolactona, otro es el PBAT o polibutilenadipato tereftalato, que también están siendo producidos y tienen un potencial de aplicación en el sector de los envases. Bien, entonces, a donde debemos apuntar o donde están apuntando mucho también la investigación es hacia este último cuadrante, que es los materiales que son biobasados y biodegradables. Y ahí se encuentran algunos materiales que están ya en el mercado, como el almidón plastificado o también la polilactida. Bueno, entonces, teniendo bien esta clasificación en claro, esta otra diapositiva nos presenta justamente los materiales que son los polímeros biodegradables. Tenemos todos, con excepción de los de la derecha, son digamos, son de origen biobasados, ¿no?
Tenemos los que son de polisacáridos o proteínas, aquellos polímeros biodegradables cuyo origen está en los microorganismos, como la familia de los polihidroxialcanoatos, y tenemos aquellos que se desarrollan gracias a la biotecnología, como la polilactida. Y dejamos al final, pues, estos que son de origen fósil, ¿no? Pero también son biodegradables. Bien, entonces, respecto a estos dos primeros, a los polisacáridos y las proteínas, realmente ha habido algunos avances, pero todavía sigue siendo un desafío poderlos utilizar en el sector de empaques para alimentos, envases para alimentos. Aunque hay algunos avances en algunas otras aplicaciones. Y tenemos también la polilactida, que es un material, uno de los más promisorios, para reemplazar algunos artículos plásticos que se utilizan como envases en alimentos. Bien, entonces, un poco para tal vez abordar brevemente la polilactida. En esta diapositiva quisiera mencionar que la polilactida pues, se deriva de recursos renovables con el almidón o la caña de azúcar, a partir de la cual por fermentación se puede obtener el ácido láctico y a partir del ácido láctico el monómero lactida, y un proceso de polimerización lleva al producto final, al polímero final, la polilactida. Es un polímero biobasado, biodegradable en ambientes de compostaje. Es transparente, vitroso a temperatura ambiente y se puede procesar con la maquinaria tradicional de la industria plástica. Como inconvenientes, tiene algunas propiedades, principalmente las propiedades barrera al oxígeno, al vapor de agua, un poco altas. Sufre hidrólisis en presencia de agua, es un material quebradizo y tiene una baja estabilidad térmica. Si vemos cómo está el mercado de este producto hasta el año 2017, los costos en el 2017, podemos ver que dependiendo del origen de ese polímero, de la polilactida, de dónde fue producido, tenemos diferentes precios. Si analizamos en Estados Unidos, vemos que el costo de una tonelada ascendió a $1.910, es decir, $1.9 por kilo, frente a lo que cuesta normalmente un polietileno, que puede ser 80 centavos de dólar el kilo. Entonces hay una gran diferencia todavía en costos de producción que va a representar un impacto en el artículo final. Bien, y en cambio, cuando hablamos del almidón termoplastificado, TPS, pues en cambio aquí sabemos que el almidón pues es un carbohidrato polimérico constituido por dos estructuras o dos polímeros, una lineal, la amilosa, y otra ramificada, la amilopectina. Es un carbohidrato abundante de bajo costo, está presente en muchas plantas, y se puede obtener el almidón termoplastificado a partir del almidón natural por medio de procesos físicos, químicos o mecánicos, en donde se adiciona un plastificante para dar estas propiedades plásticas al almidón. Ventajas, pues, que es un material biobasado, es biodegradable, no tóxico, renovable, es muy versátil porque se lo puede mezclar con otros poliésteres y tiene buenas propiedades de sellabilidad y de imprimibilidad. Ahora, en cuanto a otras características, tal vez no son tan convenientes porque tiene todavía una propiedad de barrera al oxígeno intermedia y es susceptible a ataques de humedad, lo que puede originar cambios en las propiedades mecánicas y la estabilidad. Bien, aunque yo he presentado estos dos biopolímeros, los demás biopolímeros pues responden a una misma problemática cuando se trata de envases para alimentos, porque un envase de alimentos normalmente debe brindar un grado de protección contra la luz, la humedad, el oxígeno, la temperatura, microorganismos, insectos, de tal manera que el alimento en el interior de un envase no es atacado por esos factores que pueden degradar sus propiedades. Entonces, el envase, el material como tal, debe tener ciertas propiedades básicas. Y esto también incluye para los bioplásticos, es decir, propiedades térmicas adecuadas, propiedades mecánicas adecuadas, propiedades barrera, y también que para su implementación haya buenas posibilidades de procesamiento con la maquinaria de la industria plástica actual.
Entonces, revisemos rápidamente también cómo se manejan pues esas propiedades o cómo están esas propiedades en el caso del PLA. En cuanto a las propiedades térmicas, vemos, por ejemplo, aquí el PLA. Esta es una gráfica que muestra en un eje la temperatura de transición vitrosa y en el otro la temperatura de fusión, en donde vemos claramente que PLA está alrededor de 50 a 60 grados centígrados en su TG, mientras que el PET puede estar alrededor de 75 80 grados centígrados. Entonces, ¿qué sucede con esa temperatura que va a limitar el uso de este material en aplicaciones para productos calientes o en llenado en caliente? Porque en contacto el PLA o un artículo de PLA en contacto con un producto caliente se va a reblandecer, va a perder su forma, se va a, incluso el producto se puede desbordar o salir del envase una vez que se deforma el PLA. Aquí tenemos también un producto que se llama Ecoflex, que es importante porque es un material ya comercial producido por la empresa BASF, que está elaborado a partir de un polímero biodegradable de origen fósil, el PBAT, que también tiene en cambio menores aún propiedades como, bueno, de la TG, ¿no? De tal manera que eso limita también las aplicaciones finales, ¿no? ¿Qué artículos se podrían utilizar o elaborar? Acá están las poliolefinas, ¿no? Polietileno, ¿no? Donde tenemos realmente están bastante bajas la TG. Bueno, en cuanto a las propiedades mecánicas, vemos esta otra gráfica donde tenemos por un lado el módulo de tensión o tracción y por otro lado la elongación a la ruptura. Vemos que el PLA se encuentra en esta zona, es decir, que tiene un alto módulo de tracción y tiene una muy baja elongación a la ruptura. Está cercano al PET, pero realmente son 200 veces más grande, digamos, la elongación a la ruptura del PET que el PLA, de tal manera que lograr un acercamiento del PLA al PET también se podría hacer, pero para eso hay algunas estrategias, unas tendencias, ¿no? Por ejemplo, mezclar con otro polímero, usar aditivos o incorporar nanorellenos que permitan justamente mejorar estas propiedades. Y vemos por otro lado que se encuentran otros polímeros biodegradables como la policaprolactona o el Ecoflex que mencioné hace un momento, que tienen mejores propiedades para la elongación a la ruptura. Entonces, dependiendo de la aplicación que queremos como envase, podríamos seleccionar un determinado polímero. Y finalmente, las propiedades barrera, que son importantes en el caso de los alimentos, porque en el caso, bueno, se requiere justamente una buena propiedad barrera frente al oxígeno, una buena propiedad barrera frente al vapor de agua, para impedir el paso desde el exterior al interior de la envase, protegiendo así al alimento. Entonces vemos aquí el caso del PLA que realmente se encuentra con una permeabilidad al vapor de agua bastante alta frente a lo que puede ser el PET. Aquí hay un factor más o menos de 10, ¿no? Veces, porque el PET está entre 1 y 10, el PLA casi está en 100, y es un poco complicado también tratar de acercar estas propiedades hacia el PET. Pero para eso hay algunas tendencias de investigación que se están trabajando para mejorar las propiedades de barrera, como decía, mezclar biopolímeros, hacer empaques o envases que sean con diseños bio multicapa, o la incorporación también de nanopartículas. Bien. Aquí en esta diapositiva quería mostrar un poco las posibilidades de procesamiento, que también tiene que analizarse el momento de una aplicación en el campo de los alimentos, porque estas son las operaciones que normalmente se hacen en una industria plástica. Hay procesos de inyección, destrucción soplado, extrusión en lámina o el hilado en fibras o el termoconformado. Y tenemos aquí algunos polímeros biodegradables que podrían ser procesados
por medio de esas operaciones o procesos, ¿no? Así que, bueno, casi todos pueden ser inyectados. El almidón termoplastificado podría ser extrudado, soplado o extrusión en lámina, aunque aquí esto que está con rojo es que se puede, pero es un poco más complicado. En el caso del PLA, se puede hacer procesos de inyección, de extrusión en lámina, hilado en fibras y termoconformado. También se puede hacer un poco la parte de extrusión soplado, pero no lo he puesto porque realmente es mucho más complicado. Bien, entonces vemos que hay varios tipos de polímeros que tienen estructuras químicas diferentes, propiedades diferentes, y cada uno de ellos pues, tiene ciertas posibilidades de procesamiento usando maquinaria de la industria plástica. En esta diapositiva trato de mostrar finalmente la sustitución potencial que hay de estos bioplásticos por los materiales convencionales. En realidad puede haber una sustitución parcial, una sustitución completa. Algunos de ellos, estos que son de la familia de las polihidroxialcanoatos, son realmente bastante costosos, ¿no? Así que también la sustitución completa va a depender de las propiedades del material, del precio del material y la disponibilidad del material a nivel de la producción mundial de los mismos, ¿no? Y bueno, finalmente quería mostrar unos proyectos en los que estamos trabajando en la SPOL. El uno es en el marco de la convocatoria inédita del año 2018 con CENESID y PNUD, en donde trabajamos en películas biodegradables activas de quitosano y polilactida. Y bueno, este proyecto lo estamos ya terminando. Y este otro proyecto que acaba de arrancar de la convocatoria CEPRA 2021, y que trata de desarrollar ecoempaques a partir de desechos agroindustriales, que lo conduce y lo dirige Yachay Tech y cuenta con la colaboración de EPN y la SPOL. Bueno, para concluir únicamente, a manera de resumen, quisiera decir que los biopolímeros biodegradables pues ofrecen un amplio campo de aplicaciones. Una de ellas, las aplicaciones como envases para alimentos. También decir que la investigación es esencial porque se requiere mejorar propiedades de los bioplásticos y crear tecnologías para producir estos polímeros a costos competitivos. También mencionar que el uso de bioplásticos biodegradables y su incentivo puede ser una alternativa para disminuir el impacto ambiental. Los bioplásticos podrían incrementar su uso en la industria porque pueden ser procesados mediante métodos tradicionales de la industria plástica. Y finalmente, los bioplásticos se postulan como un elemento que enlaza dos ámbitos. Por un lado, la bioeconomía y por otro lado, la economía circular. Bien, y les agradezco a todos por su atención y estoy atento a las inquietudes o preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, doctor Rómulo, por su brillante exposición. Bien, les animo a todos a realizar sus preguntas para al final, por favor, el doctor las pueda responder. Gracias a usted. Por favor, vamos a continuación a ver un video sobre el café científico, por favor, para luego hacer un brindis tradicional. ¡Hey, amigos! ¿Están disfrutando del café científico? ¡Qué gusto! Espero que todos tengan en su mano su deliciosa taza de café. En unos momentos todos brindaremos por un año más de este evento científico diferente. ¿Sabían que en el año 2020 la taza dorada de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, ANECAFE, fue otorgada a la hacienda La Florida de Sozoranga en la provincia de Loja, hacienda de los hermanos Ramiro y Fabricio Coronel? Y en el 2019 su café fue utilizado en el Campeonato Nacional de Barismo en Italia, donde obtuvo 2 primeros lugares en igual número de categorías. Una libra de su café fue vendida a Corea del Sur a $70,25, es decir, más de 7.000 el quintal. Otras muestras se vendieron entre 15 y $25. Por primera vez en un concurso para caficultores se realizó una subasta electrónica. La misma terminó marcando un récord con el precio que se vendió una libra de café. Y con esta historia los invito a realizar nuestro brindis virtual y a seguir disfrutando de este evento científico diferente. Muy bien, luego de este motivador video sobre el café, les invito a nuestro brindis virtual.
De esta manera les invito a encender un momentito nuestras cámaras para todos mostrar nuestra taza de café y hacer nuestro brindis virtual. Muy bien, por muchos cafés científicos más. Muchas gracias por... Sí, mientras seguimos disfrutando de nuestro café, les invito a escuchar a nuestra siguiente ponente, que es la magíster Mercedes Villa Chupayas, de la cual me voy a permitir leer brevemente su hoja de vida. La magíster Mercedes Villa Chupayas es ingeniera civil por la UTPL y máster en gestión integral del agua por la Universidad de Cádiz. Tiene experiencia en caracterización y monitoreo de calidad del agua, desarrollo de sistemas de tratamientos de aguas, caracterización de residuos de sólidos, formulación de planes de gestión de residuos sólidos y aprovechamiento de residuos orgánicos. Es docente de la UTPL desde el año 2012, forma parte del Grupo de Investigación y Mediciones Ambientales GIMA UTPL. Actualmente se desempeña como coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental en la UTPL. La magíster Mercedes Villa nos hablará sobre desperdicio de alimentos, un desafío socioambiental. Bienvenida, Mercedes. Adelante. Hola, buenos días. Gracias, Darwin, por la introducción y a todos quienes nos acompañan en esta mañana. El motivo que me reúne en este café es justamente hablar del tema que mencionó Darwin, que es desperdicio de alimentos, un desafío socioambiental. Que bueno, es un tema que forma parte de un tema que es mucho más grande, que es el tema de consumo responsable. Voy a abordar sobre el contexto de por qué hablamos del desperdicio de alimentos. De acuerdo con la FAO, cada año nosotros se identifica que 1/3 de los alimentos que se producen se desperdician en todo el mundo. Esto no significa solamente pérdidas de alimentos como tal, sino también pérdidas de, por ejemplo, de uso ineficiente del suelo, del uso de recurso de agua que se utilizó para su cultivo, de la energía utilizada durante el transporte de estos productos hacia nuestras casas o hacia los comercios, también del tema de energía en el caso de cuando son envasados, y bueno, temas como estos, ¿no? Entonces es lo que se asocia al término de desperdicio de alimentos o parte de lo que se engloba, ¿no? Entonces es más allá de pérdidas únicamente económicas. De acuerdo con la FAO también, en América Latina se pierden o se desperdician hasta 348,000 toneladas de alimentos al día. Entonces es una cantidad sumamente grande que estamos desperdiciando de alimentos. Ahora, cuando hablamos de desperdiciarlo, estamos hablando de que no lo estamos aprovechando adecuadamente, ¿no? Y de lo que no se aprovecha, aproximadamente el 42% de estos desperdicios procede de lo que son nuestros hogares. En nuestro país no somos ajenos a esta realidad. Y si tomamos en cuenta la tasa de generación de desechos que produce un ecuatoriano, que es de 0,70 kilogramos por día, ¿sí? De los cuales el 56,2% corresponde a desechos orgánicos, dentro de lo que entraría tanto el desecho como tal, que serían las cáscaras, los tallos, las cosas que no se pueden utilizar, como productos que estarían en buen estado y que corresponderían a la tasa del desperdicio de alimentos. Y está también lo que es un 43,8% de residuos inorgánicos. Cuando hablamos en este caso de los residuos inorgánicos, estaríamos hablando de todo aquello que tiene un potencial de aprovechamiento. Pero tendríamos que considerar que cuando nosotros decimos siempre residuo como tal, estamos hablando de aquel material que se puede reutilizar o que se puede aprovechar. Y para que nosotros lo podamos reutilizar o aprovechar, debería estar limpio y seco. Y es una de las cosas que a veces no cumple pues ese parámetro y que limita mucho el potencial de aprovechamiento del residuo. Porque, por ejemplo, si tenemos un envase de un alimento, el Tetra Pak de la leche o las botellas de los yogures o de agua, de cola, pues generalmente cuando se termina el producto, pues nosotros lo que hacemos es arrojarlo a un bote de basura, ¿no? Y ponemos ahí pues todo, si es plástico, todo papel, todo cartón y cosas como esas.
pero solo se acaba el producto y lo vaciamos. El ideal sería que para que pueda ser aprovechado, pues primero en el caso del Tetra Pak se abra, se limpie, se deje secar y luego se lo almacene ordenadamente. Sí, en el caso de los residuos orgánicos, tenemos el potencial de que estos desechos no se descomponen en 2 días, en 3 días, no te generan mal olor si los tienes acumulados en la casa durante, qué sé yo, una semana, un mes, hasta que encuentres un punto donde puedas entregarlo y para que se gestione adecuadamente. O, qué sé yo, converses con un reciclador a filo de breda y le digas, cada sábado venga a mi casa y yo le entrego los desechos en buen estado. Sino que el problema es que al nosotros mezclarlos como tal, todo, o sea, si tiene resto de alimentos y cosas así, es muy difícil después recuperar. Y es algo pues de lo que influye mucho en el tema de la recuperación de desechos, ¿no? Que mencionaba el ponente anterior. Ahora, considerando esta tasa de generación per cápita de 0,70 kilogramos por habitante por día y una población en nuestro país que es de aproximadamente 17 millones de personas, pues en Ecuador se estaría produciendo cada año la cantidad de 4,88 millones de residuos, ¿sí? La mayoría de ellos, lamentablemente, es destinado a los rellenos sanitarios. Sí existen algunos municipios y algunas iniciativas ciudadanas que están trabajando en lo que es la recuperación de desechos, pero pues nos faltan dar muchos pasos, ¿no? Para lograr hacerlo de forma eficiente. Ahora, de estos 4,88 millones de toneladas, la producción de lo que sería solamente residuos orgánicos es de 2,74 millones de toneladas de residuos orgánicos. Ahora, hablando o centrándonos un poco más en el tema del desperdicio de alimentos, hay un informe del 2019 de la FAO, de la Fundación Mundial para la Naturaleza, disculpen, que reveló que en Ecuador se desperdician 939,000 toneladas de alimentos al día. Entonces, sí que estamos desperdiciando alimentos que están en buen estado. O sea, cuando hablamos de desperdicio hablamos de eso, de alimentos que los tiramos, que los dejamos dañar, que como ya se pasó un poco más de tiempo, los tenemos ahí guardados mucho tiempo, pues no queremos usarlos y los botamos o cosas como esas. Y en porcentaje eso significaría un 34,37% de desperdicio de alimentos de la cantidad de desechos orgánicos que nosotros producimos. Y si bien es ligeramente menor a la media mundial, pues es una cantidad bastante importante. Dentro de los desechos que se desperdician, de lo que se identifica por la FAO justamente, es que entre un 30 y 40% de lo que se desperdicia son frutas, tubérculos, vegetales, ¿no? Como los que vemos en esta imagen. Otro 35% correspondería a pescado, un 30% a cereales y un 20% a carnes, semillas y lácteos. Entonces, podemos aquí apreciar un poco más qué es lo que estamos realmente desperdiciando y que se encuentra luego en los rellenos sanitarios. Porque lamentablemente el 90% de estos alimentos que son desperdiciados y que se podrían quizá aprovechar, terminan en los rellenos. Y al terminar en los rellenos sanitarios, nosotros estamos incrementando la cantidad de desechos que se almacena en esta celda o en este relleno, y eso significaría ocupar un volumen del diseño de la celda y reducir considerablemente la vida útil del relleno sanitario. Recordemos que un relleno sanitario es una obra técnica, ¿sí?, que tiene pues ciertas medidas para evitar la contaminación de suelos y de aguas y que se diseña específicamente para almacenar lo que son desechos. Los desechos es aquello que no tiene capacidad de ser reutilizado, de ser reciclado, ¿no? Como por ejemplo, debería estar ahí, qué sé yo, solo lo que son pañales, lo que son papeles de baño, o sea, lo que no se puede aprovechar. No deberíamos tener ahí lo que estamos viendo en esta imagen. Frutas que, no, hombre, se están sucias, pero se las ve íntegras y en buen estado. Envases, ¿no?, de plástico o latas, o sea, eso no debería estar ahí porque tiene un potencial de aprovechamiento. Pero la gestión inadecuada dentro de nuestros hogares es lo que hace que este tipo de productos se identifique dentro de los rellenos sanitarios. Otro dato que dice la FAO del 2019 es que con todos los alimentos que se pierden,
¿sí? Que estamos nosotros desperdiciando, se podría alimentar el 37% de las personas que padecen hambre a nivel mundial, ¿sí? A veces para nosotros yo creo que es tan, no sé, tan normal, ¿no? Que cuando no avanzamos algo, no lo terminamos, pues simplemente lo desechamos, ¿no? Y todo lo que se queda en el plato y nosotros desechamos contribuye a incrementar esta cantidad de desechos, esta cantidad de desperdicios, y en el producto de su descomposición, pues ciertos subproductos que contaminan el ambiente, como lixiviados, como gases de efecto invernadero, ¿sí? Que es una fuente importante que nace de aquí. Y bueno, ¿a qué se debe todo esto, no? ¿Por qué existe este desperdicio de alimentos? ¿Cómo concebimos lo que es comestible o no comestible? Una de las causas que incrementa este desperdicio de alimentos parte desde la cosecha del mismo. O sea, ustedes sabemos que en Ecuador hay muchos productos de exportación, ¿no? Como el cacao, las flores, el café, el banano. Entonces me voy a centrar ahorita un poco como ejemplo del banano, ¿no? Pero es algo que lo podemos extrapolar pues a los diferentes casos. Y bueno, dentro de la cosecha, ¿no? Cuando recolectan el banano, ¿sí? Pueden haber algunas malas prácticas de cosecha que lo que hacen es dañar la integridad de la fruta como tal. Entonces, cuando dañan la integridad, pues estas se golpean, tienen unas manchas negras o cosas como esas, y ya no son tan exportables, por así decirlo. Porque cuando exportan, no sé si han visto, las fotos son muy bonitas del producto, que ya les vamos a dar a continuación. Dentro de este producto, de esta cosecha, ¿no? Otra de las cosas es justamente que si ustedes ven en la cosecha del banano, pues está aquí, lo embolsan en una funda de plástico. Y lamentablemente, en la cosecha como tal, pues botarían esa funda de plástico, y el plástico pues tiene muchas propiedades importantes, ¿no? Dos de ellas es que es súper durable y ligero. El hecho de que sea súper durable significa que permanece en el ambiente durante muchos años, cientos de años. Incluso se identifican hoy en día residuos del año 1800, cosas como estas, que están hechos de plástico y que todavía permanecen en el ambiente. Por otro lado, pues al ser de baja densidad, pues son muy livianos y pueden ser arrastrados con facilidad hacia áreas protegidas, hacia ríos, y terminar pues contaminando el ambiente como tal, e incluso todo el tema de la contaminación marina que sabemos que existe, ¿no? Entonces son algunas de las, puede decirlo, malas prácticas de cosecha, además, que podría incrementar lo que sería la tasa de desperdicio. Como les decía antes, se busca que esta cosecha se haga de la mejor forma con la finalidad de que el producto que se recoja cumpla unos criterios de calidad. Generalmente, o sea, cuando tenemos la oportunidad de visitar otro país y de ver productos ecuatorianos, esas frutas se ven muy bonitas, se ven casi como que perfectas, ¿no? Porque cumplen un criterio de calidad. Entonces se verían como esto. Pero durante el proceso de selección como tal, ¿sí? Se identifican otros frutos que no cumplirían con ese criterio de selección y que generalmente podrían ser desechados por el mismo productor, o se los podría estar utilizando para venderlos a los consumidores locales, o venderlos a menor precio, pues para que se puedan aprovechar, ¿no? Igual por estos consumidores, y así reducir la tasa de desperdicio. Pero sí habrán algunos casos que en cambio simplemente los saquen porque no cumplen el criterio de calidad y se los esté desechando quizá. Dentro de esto pues viene también todo lo que es el rechazo del consumidor. Debemos vencer ciertos tabús que existen en la sociedad, como que si un alimento tiene una mala apariencia o es deforme, quizás nos parezca que no sirve. Y que no sirve porque cuando es más difícil de pelarlo como tal, o que se te pierde un poco más de comida cuando lo estás pelando. Otra puede ser que pensamos que como tiene esta forma, pues tiene un bajo nivel nutricional,
y por lo tanto pues rechazamos la compra de este producto y procuramos pues ir a una cadena de supermercado donde los venden mucho más bonitos y al final estos que se ven así pues como no tienen una salida comercial terminan siendo desechados o dañándose, ¿no? Y esa es una realidad que sí pasa a veces porque procuramos comprar los más bonitos, los que se vean perfectos y que no tengan unas manchas o deformidades. Por otro lado está también en este tema del desperdicio, de las causas que incrementan este desperdicio de alimentos, pues los malos hábitos que a veces tenemos y que nacen desde pequeños, porque a veces tenemos nosotros también nuestros propios gustos, ¿no? Y sabemos lo que más nos apetece comer y lo que no. Y cuando somos niños y estamos aprendiendo eso, pues a veces no queremos comer algo y nos queda quizá una manzana, algo así. Entonces, no queremos comer toda la manzana, pero la mordemos por partes y luego la botamos. Y lo que estamos botando, pues, es una fruta que todavía se podría utilizar. Entonces, qué sé yo, comer la mitad o cosas como esas ayudarían a que de verdad no desperdiciemos este alimento que podría ser reutilizado. Tenemos, por otro lado, también lo que son hábitos de consumo, ¿no? A veces sí que es verdad que nos servimos de más en el plato que vamos a comer, ¿no? O si vamos a una cadena comercial, pues ahí nos ponen unas cantidades exorbitantes de comida que a veces no avanzamos. Y podemos dejar restos de esos alimentos en el plato que luego pues solamente son vaciados a la basura y que incrementan también esta tasa de desperdicio de alimentos como tal. Por otro lado, tenemos lo que es que nosotros, como les decían antes, procuramos hacer la compra, ¿no? En locales comerciales y a veces no procuramos hacerles la compra o el consumo a los productores locales. Comprarles a productores locales significaría menores emisiones en el tema del transporte de alimentos desde el lugar de la cosecha hasta el lugar donde sean consumidos. Pero tenemos que recordar aquí el poder de la demanda que tiene el consumidor. A veces a nosotros solo nos ven como compradores como tal, ¿no? Pero somos quienes podemos decidir cambiar esta realidad y procurarles la compra a nuestros consumidores locales. En el tema de las cadenas comerciales, pues viene otro problema asociado, ¿no? Por un lado, pues que no todos los productos que venden en estas cadenas provienen de los productores locales, sino pueden ser a nivel nacional, pero donde se beneficien otras comunidades. Por otro lado, dentro de las cadenas de supermercados, la presentación de los alimentos juega un papel muy importante porque nosotros como consumidores nos dejamos llevar a veces por la vista, ¿no? Y compramos cosas que intuitivamente sí nos aparentan mayor inocuidad como tal. Entonces, por ejemplo, aquí se ven, si ustedes ven las uvas envasadas, los arándanos, las manzanas, cada una como en un empaque. Y lo que pasa es de que cuando nosotros llegamos a casa, ¿no? Lo que hacemos es sacar las uvas, volverlas a lavar y botar ese recipiente. Entonces, aquí incrementamos más desechos, porque si por un lado no comemos toda la fruta y se desperdicia, pues además estamos produciendo residuos plásticos, como les decían antes, al tener un tiempo de vida larga, pues no desaparecen del ambiente, ¿sí? Y estamos incrementando más la cantidad de plásticos dentro de nuestros desechos. Por otro lado está el tema de que cuando compramos nosotros los productos, pues solemos tratar de economizar, ¿no? Y dentro de ese proceso de economizar, pues buscamos comprar las ofertas. Entonces, si te dicen en un lado 25 limones $1 y en otro lado 50 limones $1, aunque tú no te cabes los 50 limones en la semana, tú los compras porque es mejor, ¿no? Económicamente es mejor. Pero realmente, si los compramos esos 50, los vamos a consumir o se van a secar, se van a dañar y luego terminarán en nuestra basura. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta porque estamos viendo que todo esto incrementa lo que es el desperdicio de alimentos como tal.
Hay además otras políticas internas como las que se conocen de algunas cadenas de supermercado, en donde cuando está el producto próximo a caducar, simplemente se desecha. O sea, no hay algo que te diga, como este este producto está en buen estado, se va a caducar ya mismo, pues donémoslo, bajémosle de precio, no sé, cosas como esas no siempre las hay. Y lamentablemente, pues los contenedores se pueden observar con productos que están envasados, están nuevos, están aparentemente en buen estado, pero que son desechados porque están próximos a cumplir su vida útil. Y pues dentro de este problema también está que personas que no tienen los recursos para adquirirlos, pues exponen su integridad, ¿no? Y corren el riesgo, pues metiéndose dentro de los contenedores para buscar alimentos que puedan aprovechar. Si seguimos en el marco de todo esta línea de consumo, ¿no? De solamente comprar, usar y desechar lo que ya no necesite, pues nos enmarcaríamos dentro de lo que es la economía lineal, que lo que hace es únicamente producir desechos. Entonces, cada vez estamos llenándonos de residuos que no son aprovechables, lamentablemente, y si siguiéramos en esta línea, pues vamos a derivar en una serie de problemas, tanto ambientales como sociales. Dentro de los ambientales están pues la generación, el incremento de desechos, de emisiones, pérdida de recursos. En los sociales está el consumismo, el desperdicio, el hambre. Para profundizar un poco más dentro de los ambientales, pues podríamos hablar desde el tema de la cosecha, ¿no? Que en algunos sitios, ¿no? Cuando hay cultivos muy grandes, pues se utilizan algunos agroquímicos, ¿no? Para potenciar el crecimiento de los cultivos y que no sean afectados. A largo plazo, el uso de agroquímicos pues trae consigo una serie de problemas ambientales como la acidificación y desertificación de suelos, el tema mismo de que involucran ciertas sustancias que son tóxicas o que son persistentes en el ambiente y que todavía no sabemos en los municipios cómo tratarlos adecuadamente y que por lo tanto incrementa la cantidad de sustancias tóxicas a los cuerpos de agua y pone en riesgo así la vida acuática como tal. Tenemos también el uso de fertilizantes. Dentro de los fertilizantes pues hay tanto fertilizantes orgánicos como químicos como tal. Los orgánicos ayudarían a la recuperación del suelo, mientras que los químicos se centran en contribuir a que la planta crezca. El problema de los fertilizantes es que tienen altas cantidades de nitrógeno y fósforo, que con la presencia de lluvia y por escorrentía superficial pueden llegar hacia nuestros ríos y pueden producir lo que se conoce como eutrofización, que es una contaminación por nutrientes en el agua, principalmente en lo que son cuerpos estancados, como un lago, como el mar como tal, que no tiene mucho movimiento en el agua, ¿no? Y que la eutrofización lo que hace es promover el crecimiento de algas, ¿sí? Que requiere el consumo excesivo de oxígeno y que igual atentaría contra la vida acuática porque disminuye los niveles de oxígeno que se requiere para mantenerlos. Tenemos además lo que es la pérdida de recursos, porque recordemos que tanto para la producción de los alimentos como para su industrialización se requiere de agua, ¿no? El término de agua virtual, que es justamente la cantidad de agua que se utiliza para producir un producto, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, una manzana, para que nosotros la tengamos en la casa se requirió de 82 litros de agua. Es un agua que no la vemos, ¿sí? Pero que se utilizó en esto. Y si nosotros desperdiciamos el alimento, pues lo que estamos haciendo es desperdiciar también esa agua. Tenemos también la pérdida de combustibles, ¿no? Por el tema de que si los transporto desde donde los cosecho hacia donde los comercializo, pues, y al final eso se desecha, pues estamos perdiendo energía, combustibles, tiempo, energía también en el proceso de envasado, porque como vimos las cadenas comerciales también desechan productos en buen estado dentro de envases de plástico. Esto lo que hace es incrementar mucho la tasa de desechos que nosotros estamos produciendo, ¿sí? Y en esta tasa de desechos pues está también que como son materia orgánica, ¿sí? Estos se descomponen en poco tiempo y durante la descomposición de esos desechos se producen algunos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano.
Además de esto, también durante la descomposición de este tipo de desechos que suelen tener gran cantidad de humedad, pues lo que pasa es de que se incrementa el volumen del lixiviado. El lixiviado es el líquido que se genera durante la descomposición del residuo y que percola dentro de las capas del relleno sanitario. Sumado a esto, en la descomposición de residuos, no sé si han visto cuando tenemos en la cocina muchos residuos orgánicos, hay un olor típico de la basura, ¿sí? Entonces, ese olor suele atraer lo que son otros vectores, como moscas, como ratones, o en este caso que estamos viendo la acumulación en el relleno sanitario, pues hay gallinazos que buscan ahí alimento, sí, para ellos al comer, ¿no? Y bueno, también en los rellenos sanitarios solemos ver recicladores o personas que buscan productos en buen estado para recuperarlos o comercializarlos, ¿no? Si seguimos nosotros así, lo que estamos también es incrementando el despilfarro, ¿no? Nosotros estamos invirtiendo una cantidad de dinero en comprar un producto que luego cuando lo desechamos, pues es como botar nuestro dinero. Sí, y eso es otro de los problemas pues a los cuales atendemos. Por otro lado, los alimentos que nosotros desechamos podrían ser donados o dados a personas que lo necesiten y que quizá en estos momentos están padeciendo de hambre, ¿no? Necesitamos procurar ser consumidores responsables y justamente parte de esta responsabilidad es contribuir como ciudadanos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De los casos que les he presentado, hay 2 ODS a los que podríamos contribuir al reducir el desperdicio de alimentos. Por un lado está el ODS 2, que es el de hambre cero, ¿no? De asegurar pues que haya menos hambre en el mundo, que se implementen buenas prácticas agrícolas durante la cosecha y producción. Y además está también el ODS 12, que es de producción y consumo responsable, donde justamente una de las metas es al 2030 reducir al 50% la cantidad de desperdicio de alimentos. El ideal es que no haya desperdicio de alimentos o que nosotros seamos de ese grupo de personas que no desperdicia los alimentos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para frenar este problema? Para reducir esta cantidad de desechos que se está desperdiciando actualmente. Pues por un lado, pues es cambiar nuestro sistema de consumo, ¿no? Estábamos hablando de que el desperdicio de alimentos se enmarca de la economía lineal y es cambiarlo al sistema de economía circular, donde no se produce desechos o se procura producir la mínima cantidad de desechos. Recordemos que el desecho no es aprovechable y que la mínima fracción solamente sea la que se va a un relleno sanitario. Y que procuremos el aprovechamiento de la mayoría de esto en otras formas, como puede ser para el desarrollo de nuevos productos, para la producción de biogás, para la producción de compost, ¿no? Como lo que señaló también el ponente anterior, ¿no? Dentro de la jerarquía para lo que es la recuperación de alimentos, pues hay como una pirámide invertida donde lo más importante es la reducción en la fuente. O sea, nosotros somos quienes consumimos alimentos, quienes compramos alimentos y quienes a veces los desperdiciamos. Entonces, el ideal es que yo como generador de este tipo de desperdicio, pues reduzca eso, ¿no? Procuramos la recuperación, el reciclaje y por último, como les decía, la disposición final. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo primero es, como les decía antes, ser consumidores responsables. Entonces, una de las cosas es saber que la comida no se debe tirar, ¿no? Consumir con responsabilidad y pues enseñar desde pequeños a los niños a comer todo, ¿no? Hay muchas veces que cuando somos pequeños escuchamos eso y cuando no queremos comer, de los niños en África están con hambre, ¿no? Y realmente es eso, o sea, nuestros alimentos están siendo desperdiciados y alguien que tiene hambre podría ocuparlos, ¿no? Entonces es ver eso. Además sería tener porciones adecuadas en los platos de comida. A veces tendemos al exceso y estamos generando sobras de alimentos. Sería también preparar una cantidad suficiente de alimentos para que no nos sobre y no necesitemos tirarlo. O por último, si nos sobra, reutilizarlo. O sea, comerlo en la merienda, el otro día, cosas así, pero no tirarlo.
comprar a productores locales, sí, darles trabajo también a nuestros agricultores, llevar a estos centros de compra pues nuestras propias bolsas reutilizables y así también reducimos el tema de plásticos, ¿no? Hay una campaña que se llamaba Desnuda la fruta, que justamente era rechazar de las cadenas comerciales todos los productos que vienen envasados. O sea, aquí en Loja ustedes han visto que viene su platito de polipropileno, sus manzanas y todo el biofilm, el plástico, ¿no? Encima. Llegamos y botamos eso. Entonces es rechazar eso y comprarlos sin envases, ¿no? Entonces ahí reducimos también esto. Preparar un menú semanal con anticipación que nos permita conocer los ingredientes y la cantidad que necesitamos para ocuparlos. Por otro lado es manejar dentro de casa un sistema PEPS, que es lo primero que entra, es lo primero que sale, y así evitamos que se dañe. Entonces, ocupar primero lo que tenemos en casa, no dejar que se dañe y después comprar, ¿sí? La otra cosa es también donar los alimentos que no estamos comiéndolos o la comida en exceso, ¿no? En esta emergencia sanitaria justamente creo que vimos algunas cosas como estas, ¿no? Y sabemos que podemos hacerlo, podemos ayudar a las personas con los alimentos que nosotros ya no vamos a consumir y unirnos a otras iniciativas, ¿no? Reutilizar los desechos cuando sea posible. Miren, aquí vemos una ensalada donde está hecha con apio y, por ejemplo, el tallo no lo utiliza. Pues con el tallo hacer otra cosa, ¿no? Entonces, como está aquí, un zumo de apio, por ejemplo, que además es bueno para la salud, ¿no? Y también tenemos el tema de que, aprovechar el desperdicio de otras personas. Les decían antes que hay muchos productos durante la industrialización que se desechan porque no cumplen un criterio de calidad. Entonces, por ejemplo, imaginémonos mangos o manzanas que no se vean aparentemente bonitas, pero que las podemos, por ejemplo, deshidratar y ya tienen otro uso. O sea, aquí ya no se les ve la forma, sino simplemente las deshidratamos y las utilizamos en el yogur como un snack o cosas así, ¿no? Implementar métodos de conservación, sí, que creo que es justamente lo que vamos a hablar en la siguiente ponencia. Una de esas, pues, es hacer, por ejemplo, almacenar en la refri por porciones adecuadas, poner siempre al frente lo primero que se ha de consumir, ponerles una fecha de envasado, de secar o deshidratar. También está cuando hemos ido al exterior, se han visto que la yuca, por ejemplo, que no hay allá, la cubren con parafín para evitar que se dañe. Los otros métodos industriales como la pasteurización también, que nos ayudan a conservar los alimentos. Y también pues sería aprovechar nuestros desechos. Recordemos que dentro de los desperdicios y los desechos orgánicos, pues lo que nosotros tenemos es una fuente potencial de biomasa que se puede aprovechar para lo que es elaboración de abonos orgánicos como el compost o el humus, para lo que es la producción de biocombustibles o de biogás o incluso las nuevas investigaciones de biohidrógeno a partir de la materia orgánica. Entonces sabemos que podemos aprovechar y dejar de enviarlos a los rellenos sanitarios. La verdad es que cuando yo realicé esta presentación, interioricé mucho en lo que es mi rol como consumidor y cómo yo he desperdiciado quizá alimentos en algún momento. Y justamente quería, antes de terminar, compartirles esta frase que es del Papa Francisco en un discurso que dio a la FAO, que dice: debemos cambiar nuestro estilo de vida, incluido el alimentario, que en tantas áreas del planeta está marcado por el consumismo, el desperdicio y el despilfarro de alimentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu excelente participación. Sin duda alguna, tenemos que reflexionar acerca de los alimentos bastante. Bueno, a continuación vamos a... Bueno, antes que nada, por favor, no olviden escribir sus preguntas en todo instante y las contestarán los ponentes al final de la exposición. A continuación, tenemos al doctor Arami Sánchez con el tema biopolímeros protectores de alimentos. Profesor Arami Sánchez es profesor titular agregado del Departamento de Química y Ciencias Exactas de la UTPL. Es formado en Física Aplicada por la BUAP de México en 2006. Tiene un máster y doctorado por el Instituto Nacional de Astrofísica de Óptica y Electrónica de México. Tiene experiencia en desarrollo de aplicaciones en los campos de la enseñanza de la ciencia, la biología, la química, la bioquímica y la construcción.
Entonces, con esto damos bienvenida al profesor Aramis Sánchez con el tema biopolímeros protectores de alimentos. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Darwin. Bueno, como ya habíamos visto, nuestros compañeros ya hicieron una introducción muy buena acerca de lo que son los polímeros, los biopolímeros y justamente los alimentos, que aquí es el tema a tratar, ¿no? Cómo vamos a proteger estos alimentos para que no se degraden tan fácilmente, utilizando nuevos materiales que son estos biopolímeros. Antes de comenzar directamente con el tema, siempre me gusta hacer una introducción de lo que trabajamos también aquí en la universidad, porque son algunas veces pocos los espacios que tenemos para difundir los trabajos que estamos haciendo, ¿sí? Y aquí hay varios de nuestros colegas con los que podríamos tener algún interés en común. ¿Sí? Entonces, en el laboratorio estamos trabajando detección de metales pesados en fuentes hídricas. Esto es de una manera indirecta a través del uso de algunas plantas, ¿no? También se utiliza, podemos hacer sensores de radiación ultravioleta utilizando materiales orgánicos naturales, directamente un colorante natural. La determinación del factor de protección solar, desarrollando una nueva técnica que reduzca los costos de esta determinación, ¿no? Del factor de protección solar. Continuando en la misma línea, tenemos lo que son el trabajo con colorantes orgánicos, el desarrollo de biosensores, en este caso sensores de pH, donde se logró fabricar una tira para medir los sensores, el pH de las sustancias. Aquí podemos ver, son pedazos de vidrio cubiertos con colorantes orgánicos. El colorante es cúrcuma, ¿sí? Ha resultado bastante útil. En esta parte podemos ver la aplicación de un colorante orgánico para detectar vapores de ácido, ¿sí? Entonces, vapor de ácido clorhídrico, por ejemplo, este colorante reacciona bastante rápido, hace un cambio de color y el cambio de color lo detectamos electrónicamente. También tiene aplicaciones en el arte y lo que estamos trabajando actualmente es la aplicación de los colorantes hacia la industria textil. Esto ya por interés de algunas empresas que podrían cambiar los colorantes que compran externamente por colorantes orgánicos que se produzcan internamente ya aquí en el país. Otras alternativas que hemos encontrado es el poliuretano alternativo, que se realiza con aceites vegetales. Para conocer bien qué es el poliuretano, es este material que está aquí, ¿sí? Que lo utilizamos básicamente para sellar cualquier parte que queramos dejar pues bonita, ¿no? Y tenemos esta versión que resultó con el uso de aceites vegetales. En la parte de arcillas no es nuestro fuerte en realidad, pero tenemos algunas intervenciones. Aquí tenemos el difractómetro de rayos X en el laboratorio de física, que lo maneja otra de nuestras compañeras. Se hace un trabajo en la caracterización de las arcillas de la provincia de Loja, que también lo trabaja nuestros compañeros, y modificación de biopolímeros para actividad antibacterial, ¿sí? Es una de las aplicaciones que han estado trabajando también en la universidad. Un trabajo directo que sí realizamos fue el desarrollo de la biourna, aquí con Darwin Castillo. Sí, tenemos aquí su diseño que quedó bastante bien y fue un pedido directo de un cliente, ¿no? Potencial para la universidad. Desarrollo de vidrios también los tenemos en el laboratorio, utilizando la técnica Sol-Gel, filtros ópticos, recubrimientos de fibra óptica y aplicaciones biológicas mediante el injerto en huesos, ¿sí? Este tipo de vidrios que se realizan pueden llegar hasta estas aplicaciones.
Aquí tenemos una fibra óptica. El tipo de vidrio que está aquí tiene sus defectos aquí en las orillas, como era de esperarse, pero llega a ser bastante bueno, no está quebrado y se puede aplicar como recubrimiento de fibra óptica. Esto tiene aplicaciones directamente a lo que son las telecomunicaciones. Y ya, bueno, entonces comenzamos con nuestro tema principal del día de hoy, que son los biopolímeros a base de almidón. Bien nos dice el doctor Rómulo que hay más opciones de biopolímeros, ¿sí? El PLA es una muy buena opción. Sin embargo, aquí hemos trabajado concentrándonos en lo que es el almidón, ¿sí? Tenemos aquí que se han detectado al menos nosotros 5 fuentes de almidón que nos pueden dar un biopolímero estable y que podamos manejar, ¿sí? Estos biopolímeros pueden mostrar una gran flexibilidad. Los hemos trabajado concretamente como láminas, como se puede mostrar aquí, ¿sí? En la parte de acá podemos ver varios biopolímeros. La diferencia entre estos fueron el número de capas. Utilizamos una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas y 5 capas de biopolímero. Esto fue con la intención de incrementar la resistencia a la transmisión térmica, ¿sí? Los biopolímeros son compatibles con colorantes orgánicos naturales que también extraemos de especies que tenemos aquí en Ecuador. Algo importante de lo que nos mencionaban tanto Rómulo como Mercedes es que el plástico dura mucho tiempo en el medio ambiente. Entonces aquí las pruebas preliminares nos han mostrado que una lámina de biopolímero como estas que vemos aquí duran 3 meses en el medio ambiente, específicamente en tierra, ya sea húmeda o seca. Tenemos 3 meses y el polímero desaparece completamente. Si este biopolímero se deja en una mesa, por ejemplo, no sufre esta descomposición. Es directamente en tierra y preferentemente húmeda. Les comentaba que actúa como aislante térmico. Es comparable al poliuretano, ¿sí? La forma en la que aísla. Sí, todavía necesitamos hacer más pruebas, pero los valores preliminares nos arrojan una comparación directa con el poliuretano. Ahora, su aplicación como protector de alimentos, aquí lo vemos como láminas, pero hay maneras de aplicar este biopolímero a los alimentos. ¿Cómo iniciamos este trabajo? Este trabajo, primero, pues teníamos los almidones que teníamos disponibles, que sería almidón de papa, almidón de zanahoria blanca, almidón de maíz, plátano y chuno de achira, principalmente. ¿Sí? Se han hecho otras pruebas con avena, ¿sí? Y yuca alguna vez, pero estos son los que manejamos en el laboratorio. Ahora, se hacen unas pruebas preliminares para ver cómo nos resultan estos almidones. Ahora, de aquí lo que descartamos de primera fue el de plátano, ¿sí? Porque nos muestra un color oscuro. Y si lo íbamos a utilizar para recurrir a alimentos, pues no era lo ideal. Necesitamos un biopolímero que sea lo más transparente posible y que no nos cueste trabajo dejarlo transparente. Método de aplicación, intentamos la inmersión de los alimentos, pero lo que nos resultó más fácil es utilizar un atomizador y aplicarlo directamente sobre el alimento. Aquí en la imagen podemos ver que se utilizó una manzana, ¿no? Rebanada. ¿Por qué una manzana? La manzana sabemos que se degrada fácilmente o se oxida fácilmente y es muy visible. Entonces utilizamos esta propiedad que tiene la manzana para que nosotros pudiéramos ver con facilidad qué es lo que estaba sucediendo al aplicar los biopolímeros. Entonces, lo que tenemos aquí en las primeras pruebas, ya eliminando el plátano, una fruta sin cubrir, una fruta cubierta con un biopolímero fabricado con chuno de achira,
un biopolímero fabricado con almidón de zanahoria blanca, almidón fabricado con almidón de maíz, que aquí le pusimos maicena, y almidón de papa. ¿Sí? Entonces, dejamos pasar un tiempo y ver los resultados que nos estaba dando esto. Así, a simple vista, vemos que el almidón que resulta mejor para conservar, sin ningún agregado todavía, es el almidón de maíz. ¿Sí? Entonces, de esta manera elegimos el almidón. Ahora vamos a ver aquí otras pruebas que tenemos con plátano y con aguacate, que sufren de lo mismo, se oxidan fácilmente. ¿Sí? Pero aquí ya vamos a tener agregados. Vamos a tener metasulfito de sodio, plata coloidal, cobre coloidal, metasulfito de sodio más plata coloidal y metasulfito de sodio más cobre coloidal. La plata y el cobre coloidal lo obtenemos mediante electrólisis y el metasulfito de sodio lo compramos y lo agregamos directamente a la mezcla, ¿no? del almidón. Ahora, nuestro almidón básicamente está fabricado con glicerina, agua y vinagre, ¿sí? Que sería ácido acético al 5%. Entonces no tenemos aquí muchos problemas en cuanto a lo que es la toxicidad. ¿Sí? Ya lo que es la plata coloidal, cobre coloidal y metasulfito de sodio, hay ciertos niveles en los que no podemos sobrepasar, ¿no? Ya sabemos que todo en exceso hace daño, pero hay niveles que todavía son aceptables. Entonces, de estas imágenes que tenemos, igual hacemos una inspección visual y podemos identificar que aquí en las manzanas tenemos una que sobresale, donde prácticamente no tenemos presencia de oxidación. En el aguacate tenemos igual una de las muestras que prácticamente no presenta oxidación, y lo mismo con el plátano. ¿Sí? Entonces, estas tres muestras coincidieron en que la mezcla más ideal para esto es tener metasulfito de sodio más plata coloidal. Entonces, trabajamos justamente con esto y hacemos como una prueba adicional, una prueba microbiológica. No tenemos pensado hacer esta prueba o estas pruebas porque no tenemos todo el material, al menos en el laboratorio de física, y hacemos una prueba con Staphylococcus. Entonces, hacemos la preparación del agar y hacemos el sembrado. Si podemos apreciar aquí, hay un cuadrito que se alcanza a apreciar, ¿sí? En esta y en esta imagen. ¿Sí? Esta no tiene. ¿Sí? Estos cuadritos son justamente biopolímeros. Lo colocamos al centro de la muestra y lo que tenemos después de 24 horas es lo siguiente. Se hizo una siembra de Staphylococcus aureus y crece por todo el área, excepto para la tercera muestra, donde se muestra una resistencia al crecimiento. Aquí, esta muestra fue con plata coloidal. El biopolímero que se fabricó aquí tenía justamente plata coloidal. Y el que está aquí puesto tiene metasulfito de sodio más plata coloidal, que era la muestra que nos funcionaba mejor, ¿sí? En las imágenes anteriores. Entonces, esto respalda también los resultados que obtuvimos anteriormente. Es evidente que tenemos que hacer más trabajos en esta parte, más pruebas de este tipo y algunos análisis de toxicidad para estar más seguros y poderlos aplicar. Entonces, en base a esto, tenemos un biopolímero final que ya nos puede decir con qué podemos trabajar, ¿sí? Y con qué trabajar más directamente sobre un alimento. El biopolímero fabricado va a ser con almidón de maíz, ¿sí? De acuerdo a la primera prueba que realizamos. El recubrimiento de lo que hicimos por inmersión o pulverización, resultó mejor la pulverización y esta nos da capas de alrededor de 300 micras. Es decir, cuando yo aplico el biopolímero con un atomizador, la capa que se genera sobre el alimento o sobre la superficie que se coloque es de unas 300 micras aproximadamente. ¿Sí? Va a variar también
con respecto a la distancia que se aplique el biopolímero, pero en promedio tenemos ese valor. Y los aditivos que deberíamos utilizar, en este caso es metasulfito de sodio y plata coloidal. Aquí estuvimos trabajando con 800 partículas por millón, ¿sí? Entonces, estos son los valores con los que vamos a trabajar y se obtuvo un resultado interesante. Bueno, es la imagen que más me gusta mostrar, que es esta, ¿no? Tenemos aquí una manzana, es la misma manzana, ¿sí? Para eliminar la variable del grado de madurez de la manzana. Entonces agarramos la manzana, la partimos a la mitad y a una le vamos a colocar una capa biopolimérica con atomizador y la otra la vamos a dejar simplemente así al natural, ¿no? La cortamos y las ponemos ahí. No están en refrigeración. Aquí, por ejemplo, para conservar más el alimento, eliminamos la parte de refrigeración porque refrigerar, pues sí es bueno, conserva los alimentos, pero también consume mucha energía, ¿sí? Entonces aquí pues es evidente, ¿no? Aquí el tiempo fue de 14 días, ¿sí? Entonces en 14 días la manzana se cubrió completamente de moho y la manzana con capa biopolimérica sí se degrada, se alcanza a ver aquí en las partes de la orilla que sufre una degradación, pero no es comparable con la manzana que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, estos son los resultados preliminares para esto y obviamente necesitamos hacer mucho más estudios para saber qué más puede haber aquí que no estemos viendo, además de esto, ¿no? Que es evidente, y ver si puede funcionar con otros alimentos. Aquí utilizamos estos alimentos justamente porque es muy fácil ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pero, digo, es un resultado muy, muy visible y que podemos utilizar para, por ejemplo, los quesos que me han sugerido mucho, que puede utilizarse, pero no hemos hecho las pruebas para esto. ¿Qué podemos lograr con esto? Que se reduzca el desperdicio de alimentos. Es muy fácil que nosotros cuando vemos, como mencionaba Mercedes, un alimento que ya está golpeado o un poco oscuro en alguna parte, ya lo botamos, ¿no? Ya no sirve, ya no lo queremos comer, ¿sí? Entonces, podemos evitar esas partes, reducir un poco la contaminación y conservar mejor los alimentos. En este caso, también se haría una reducción en el costo de conservación, ya que no requerimos refrigeración, ¿sí? No estoy diciendo que pueda ser para todos los alimentos, pero para algunos sí. Si la manzana estuviera sin cortar, por ejemplo, el biopolímero puede llevarse al agua y lavarse, y le pueden quitar esta capa, ¿sí? Sería muy fácil quitarle. Si comprobamos que esto no tiene algún efecto nocivo para la salud, se puede dejar la capa y consumir de esa manera, ¿no? Pero todavía es muy temprano para asegurar eso. Y bueno, entonces, de los polímeros que eliminamos, aquí sí me gustaría comentarles, por si alguien tiene alguna idea para colaborar, eliminamos el de banano, porque salía oscuro, ¿no? Bueno, este polímero que pueden ver en el fondo es un polímero de banano. Ya en este momento ya lo podemos tener así de transparente prácticamente, ¿no? Y quiero agradecer su atención y el apoyo de Rómulo Salazar y Mercedes Villa para esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aramis, por tu excelente participación. Muy bien, entonces agradecemos a todos por su participación y muchas gracias, doctor Rómulo, Aramis, Mercedes, por sus brillantes ponencias y en verdad que nos llevan a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Bastante, tenemos que reflexionar sobre ello. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos también por su participación y buena tarde con todos.